Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero hablarles acerca del ministerio de sanidad de la iglesia. La iglesia de Jesucristo constituye el cuerpo de Cristo. Es la parte activa del Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Los ministerios que Él desarrolló en la tierra, mientras estuvo en la tierra, Él se los dejó a la iglesia para que continuara haciendo la labor que Él inició mientras ejerció su ministerio aquí en este planeta. Y el ministerio de la sanidad es uno de los más interesantes, es uno de los más profundos y es de lo que más manifiesta la misericordia de Dios por las personas, y al mismo tiempo es la demostración de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo dijo que lo que Él hizo, su iglesia lo seguiría haciendo, sus seguidores lo seguirían haciendo, sus discípulos de ayer, los que caminaron con Él y los que caminamos con Él hoy, seguiremos teniendo la virtud de poseer dones espirituales para bendición de las personas, para bendición de la iglesia, para bendición de los que no conocen al Señor. Y yo quiero hablar un poco acerca de la sanidad como don entregado por el Señor Jesucristo a su iglesia, a la parte que Él nos dejó, su Espíritu Santo, la parte de Él que Él nos envió, su Espíritu Santo, para que la iglesia tuviera poder, para que la iglesia pudiera dar testimonio de que Él es Dios. Yo siempre he creído y sostengo que la iglesia de Jesucristo tiene que estar caracterizada, identificada por actuaciones sobrenaturales. Eso es así, amado. Eso debe ser así, porque eso fue lo que Jesucristo nos enseñó, que en su gloria, en su presencia, ocurren cosas sobrenaturales. Como siempre, voy a leerle algunos versículos de la Biblia que sirven de fundamento a la reflexión que vamos a tener, al estudio que vamos a tener en el día de hoy. Y están en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14 al 16, el capítulo 8, versículo 5 al 8. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo a enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y lo vieron todos los que habitaron en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde los rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo:
Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto es extraordinario, amados. Esto es extraordinario. Jesucristo tiene el mismo poder que tuvo cuando estuvo en la tierra. Él es Dios y envió su Espíritu Santo para que siguiéramos haciendo su obra, para que continuáramos su obra, siempre y cuando nosotros estemos en su presencia, siempre y cuando nosotros decidamos que ser los vasos para que Él se manifieste. Entonces, hoy yo quiero hablarle de esto, amado, de ese poder que la iglesia tiene, que es una promesa de Cristo, pero que lamentablemente la incredulidad, la falta de creencia en la palabra ha evitado y está evitando que los enfermos sean sanados, que los endemoniados sean liberados y por ende que la gente sea salvada. A mí me da mucha pena que a veces veo predicadores que hacen una oración por sanidad y la gente sale de ahí diciendo, pero que yo estoy sufriendo de diabetes, acabando de orar por los enfermos porque nadie cree. Estoy sufriendo de una diabetes crónica o estoy sufriendo de presión alta. Entonces acaban de orar para que sean sanados, pero no cree, la gente no cree. La gente está en las iglesias y no cree en el poder de Dios. Entonces realmente no sé qué es lo que hacen en las iglesias, porque lo principal que usted debe tener cuando usted pone su fe en Cristo es que Él es real y que sus promesas se cumplen y que esas promesas de sanidad, ese don de sanidad que el Señor promete a través del Espíritu Santo, hablando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 12, eso debemos asumirlo. Esos dones espirituales son para nosotros, son para los cristianos. Entonces, la iglesia, amados, se está convirtiendo en un ente muerto y la iglesia de Cristo tiene que estar viva, porque la iglesia de Cristo es el mismo Cristo. La iglesia de Cristo es la manifestación de la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. Entonces, si Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, entonces, si nosotros dudamos de que Él es la vida, no estamos en nada, mis amados. Entonces aquí hay una serie de acontecimientos que se dan respecto a la iglesia primitiva, la iglesia que queda cuando Cristo se va, cuando son impactados por el Espíritu Santo, en el hecho que se narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que escribió el doctor Lucas. Ahí la iglesia es llena del poder de Dios. Pero esa llenura del poder de Dios, que es el mismo Cristo, su Espíritu que entra en las vidas de los 120 que estaban allí, hay una promesa para los que creyeran en lo que dijeran esa gente que estaba ahí. Hay una promesa de que el Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No a los que están creyendo, sino a los que creen en un verbo presente infinito que es para todo el que crea. Entonces, la mayoría de la gente no está creyendo. Está en la iglesia y está orando por los enfermos y es con duda. Y tiene duda el que ora, pero más duda tiene el que está recibiendo la oración. Hay veces que la gente quiere orar por el otro, pero el otro no quiere que oren, porque no le interesa. Entonces, para que algo ocurra, tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Si usted viene con una incredulidad, yo he asumido, hermanos, que a menos que una gente me pida que ore por ella, yo no me inclino a orar si no me piden la oración. Puedo hacer una oración genérica, pero no puedo orar, quiero orar por ti, a menos que el Señor me impulse. Pero es difícil lo que está ocurriendo. Entonces, en ese tiempo había una fe manifestada, había una fe
que la gente estaba mostrando, la gente quería conocer, la gente quería saber, la gente sabía que estaban ocurriendo cosas, que estaban ocurriendo prodigios y milagros a través de los discípulos que Jesús había dejado. Usted dirá, pero solamente se menciona el caso de Pedro, de Felipe, de Pablo. Acuérdense que Pablo no era discípulo de Jesús. Pablo fue un convertido. Pablo era un enemigo de la iglesia, un perseguidor. Y un día el Señor lo tocó y él se convirtió. Como te convertiste tú, como me convertí yo, como puede convertirse cualquiera de los que está escuchando, que no haya mostrado un arrepentimiento, que no se haya convertido a Cristo, que no haya abandonado su vida. Esas promesas son para los que aceptan la promesa de Cristo, para los que aceptan la palabra. Todo lo que aceptan esta palabra pueden alcanzar los dones espirituales que Jesús dio. Y estos discípulos, estos 120, salieron a predicar, salieron a hacer la obra del Señor. Entonces el Señor decidió manifestarse a través de ellos. Cuando tú te decides hacer la obra del Señor con sinceridad, en obediencia a su palabra, el Señor se va a manifestar a través de ti. Tú no eres quien va a hacer milagro, es el Señor que va a hacer milagro, porque Él quiere que la gente que no cree por la palabra tenga la oportunidad de creer por los milagros, porque el Señor lo que quiere es que todos crean, que todos vengan al arrepentimiento, que todos tomen la decisión de caminar por el camino del Evangelio para llegar a la vida eterna. Entonces, los milagros no se hacían para mostrar la importancia de los apóstoles, para decir que ellos eran los fenómenos, que ellos eran los que hacían los milagros. No, si usted se da cuenta, ve que Pedro le dice a Eneas, Jesús te sana, Jesús te sana, Cristo te sana, no te estoy sanando yo, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nos ponemos como el vaso en manos del alfarero para que el alfarero haga algo a través de nosotros, para que el Espíritu Santo haga algo en las vidas que están en contacto con nosotros. Entonces eran prodigios y señales que hoy pueden seguir haciéndose. Lo que pasa es, amado, que hay una pregunta: ¿hallará el Señor fe en la tierra? Estamos viviendo los últimos tiempos. Toda la profecía, la escatología muestra que estamos viviendo los últimos tiempos. Y la iglesia está pensando todo lo contrario. La iglesia cada día lo que hace es que se acomoda más a estos tiempos. Es increíble, pero la iglesia lo que hace en este tiempo es que asume lo que hace el mundo. Se organiza como se organiza el mundo. Y está tratando, no sé, como de acomodarse de manera tal como que todo esto va a ir mejorando, cuando el Señor dice que los días serán muy malos, cada vez peor serán los tiempos. Entonces hay que abrir los ojos, mis amados. Hay que pedirle a Dios que derrame su gracia, su gloria, para que haga algo, para que la gente, amado, que está rechazando la palabra de Dios, y para los que están en la iglesia asumiendo una hipocresía, que vinieron de Babilonia y sí, están en la iglesia, pero su mente está en Babilonia, porque no quieren salir. Están en Babilonia, están en Egipto, salieron de allá, pero siguen allá. Su mente está allá, el cuerpo va a la iglesia los domingos, pero la mente está pensando, ¿cómo que voy a hacer? Porque quiero seguir haciendo lo que hacía. Lamentablemente, mis amados, está ocurriendo ese problema. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para rescatar la palabra de vida, la palabra de poder. ¿Para qué? Para que las almas se salven, para que las vidas puedan creer. Mira, amado, todos nos vamos a morir. Por eso los milagros no son para que la gente viva eternamente. Los milagros son para Dios mostrar su poder, su gracia y su amor, para darle oportunidad a las personas de que se salven, de que puedan vivir una vida piadosa, de que puedan vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces,
Hay un caso que Pedro se llega a esta ciudad llamada Lida y encuentra a un hombre llamado Eneas que tenía 8 años siendo paralítico, y por la oración Pedro le dice: Jesucristo te sana. Y este hombre dice que se levantó y le dijo: levántate, coge tu cama, atiende tu cama, porque Dios lo que quiere es que la gente se levante, pero que se levante con un propósito de ir a decirle a los demás el milagro que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que otros vengan al arrepentimiento, para que otros vengan al camino de la salvación. Entonces, los milagros tienen efectos poderosos en las vidas, porque sirven para convencer con evidencia de la existencia de Dios, de la misericordia de Dios. Esas evidencias son las que convencen a mucha gente. Mucha gente no se convence con la palabra. Cuando la gente ve los efectos de la misericordia de Dios, puede sentirse movida y puede entonces venir a los pies del Señor. Y lo que queremos, amados, los cristianos, lo que tenemos a Jesús en nuestro corazón, es que toda la gente se arrepienta. Lamentablemente no va a ser así, porque muchos endurecen sus corazones y no son capaces de reflexionar sobre lo que le espera al que no quiere a Dios. El que no quiere a Dios, el que rechaza a Jesús, amado, ya está condenado porque no creyó. El que cree es salvo. El que creyere será salvo. El que cree será salvo, amado. Solo es creer. Después que usted cree, entonces usted empieza a aprender. Usted dice: sí, Cristo, yo creo en Cristo, yo creo que Él puede salvarme. Entonces usted podrá, a partir de ese momento, comenzar a vivir una vida en el aprendizaje de lo que significa ser una persona cristiana, de lo que significa vivir una vida cristiana, una vida con esperanza, una vida que estando aquí estamos en gozo, estamos en felicidad, pero tenemos una esperanza bendita más allá de esta vida, más allá de este planeta, más allá de este cuerpo. Entonces, Felipe era un discípulo que se fue a predicar a Samaria y Dios hizo prodigios y milagros a través de Felipe. Sanación de enfermos, liberación de endemoniados, porque eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Hay gente que está presa del pecado, presa de sus pensamientos, presa de los intentos de suicidio, presa de las enfermedades, y Jesucristo vino a liberarlo, a liberar a las personas que estaban en esa condición en aquel tiempo y a las que siguen en condición en este tiempo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, las cosas que hizo Felipe, hoy podemos hacerlas nosotros. Las cosas que hizo Pablo, las cosas que hizo Pedro, hoy podemos hacerlas nosotros, porque Jesucristo dijo que eran señales que seguirían a los que creen en Él. Los que creemos en Él tenemos la oportunidad de asumir esos dones cuando lo anhelamos, cuando se lo pedimos al Señor, no para engrandecernos, no para que nos creamos que somos nosotros que lo hacemos, sino para glorificar el nombre del Señor, para que el Evangelio se expanda, para que las vidas puedan recibir el testimonio de nosotros como personas que hemos creído y que hemos recibido la bendición especial de la salvación que Dios nos da. Entonces, las señales y los prodigios son cosas que parecen imposibles. Decía al principio que las cosas de Dios, el pueblo de Dios tiene que estar salpicado, tiene que estar permeado por acciones fuera de lo común, acciones milagrosas deben rodear a las personas que estamos en este camino. Entonces, la sanidad y expulsión de demonios, amado, debe ser algo común en la iglesia, pero no haciendo show como hacen algunos que andan con un camarógrafo para filmar y para... No, amado, no así. No ultrajando, no exponiendo a las personas, al público, gente que avergonzando a las personas que están en esa condición. Las cosas que usted hace en el nombre del Señor,
usted no debe promover que se publiquen. Si alguien la publica, amén, pero no que usted ande arrastrando a alguien con una cámara filmando lo que usted está haciendo para que todo el mundo lo vea. Entonces Dios nos ha prometido su poder, el poder del Espíritu Santo que mora en la vida de las personas que tratamos cada día de vivir en obediencia al Señor. Ese poder se nos promete a nosotros. Pedro asimiló ese poder. Recuérdese que Pedro era un seguidor de Cristo con debilidades, muchas debilidades, con muchos problemas, amado, de conducta. En una ocasión hasta el mismo Satanás se le metió y provocó a Cristo, tentó a Cristo a que obviara lo que tenía que hacer, que no muriera por la humanidad. El mismo Pedro, amado, pero ese Pedro, cuando reconoció el poder de Dios y se dejó usar, fue el primero que lanzó una predicación donde se convirtieron 5,000 personas el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo visitó. Y este Pedro, amado, fue un hombre que debe ser ejemplo para el pueblo cristiano, para los hombres que proclamamos el Evangelio de Cristo. Dice que él estaba en una ciudad y que quedaba a unos 15 kilómetros de donde vivía una señora llamada Tabita, reconocida con el nombre griego de Dorca, y que era una mujer piadosa, dice la Escritura en Hechos capítulo 9. Es una mujer piadosa, una mujer que se empeñaba por los pobres, ayudaba a las viudas, y esta mujer de repente cayó y murió. Entonces mandaron a buscar a Pedro. La gente no quería que esta mujer muriera, que esta mujer se fuera del planeta, porque ellos entendían, los cristianos de este lugar, que ella no debía morir. Parece que era una persona que era muy amada, y como sabían que Pedro andaba en el ministerio y el Señor lo estaba acompañando y se estaban produciendo muchos prodigios y milagros, los llamaron. Dice la Escritura que cuando ella murió la bañaron y la pusieron en la sala. Ustedes saben, amados, que cuando yo era muchacho yo siempre oía, se murió alguien, hay que bañarlo, ya lo bañaron o lo van a bañar. Y yo no reflexionaba sobre eso, pero luego veo que las personas cuando mueren se les flojan los esfínteres y se hacen sus necesidades, salen la heces, la orina, y produce mal olor. Entonces por eso es que los muertos siempre lo bañan antes de colocarlo. Y ahí se ve que ya había ocurrido ese hecho, que era una muerte real, y esto lo demuestra que no era una persona que le dio un mareo, que le dio un síncope, que le dio un paro y que resucitó o que le dieron resucitación, no. La bañaron porque ya se le habían aflojado los esfínteres y ya estaba muerta, y dice que la pusieron en la sala. Entonces Pedro vino lleno de fe, lleno del poder de Dios, oró por esta mujer, y me llamó mucho la atención que él no entró con todas las personas, él mandó a sacar a todos los que estaban ahí. Él aprendió algo de Cristo. Recuerden que cuando Jesús llegó a la casa de la hija de Jairo para orar por ella, que ya estaba muerta, Jesús no permitió que nadie entrara. Solamente se dejó acompañar de Pedro, Jacobo y Juan, y los padres de la niña, que eran los interesados, los testigos que debían estar ahí antes de orar por ella, pero toda la gente la dejó afuera. Entonces Pedro está haciendo aquí el mismo ejercicio. Hay cosas, amados, que nosotros no debemos estar acompañados de mucha gente. Hay cosas que para que la comunión se produzca de manera que el milagro ocurra y haya el efecto que se quiere, hay que hacerla junto con personas muy que usted sepa quiénes son y la comunión que tienen con el Señor, para que tengan un mismo espíritu. Entonces Pedro hizo eso. Se recordó, parece, de lo que Cristo hizo en aquel momento cuando fue a orar por la hija de Jairo, y dice que
oró por Tabita y ésta abrió los ojos. Él la ayudó a incorporarse y se la entregó a las personas que estaban allí, sus familiares y amigos. Dice la palabra que estaban los santos, se refiere a personas que ya vivían una vida conforme a la voluntad del Señor. Entonces esto fue extraordinario. Esta información, esta noticia se regó por todas las comunidades y dice que todas las personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque vieron la mano de Dios obrar. Vieron a Dios hacer un milagro. Hay personas que buscan a Dios, a veces no por una resurrección, a veces hay enfermedades que están afectando a un pariente, a una familia, a veces hay enfermedades que están afectando a las mismas personas, a veces hay problemas familiares, económicos que tienden a entrar a las personas en depresión y estas buscan a Cristo para que le ayude. Buscan a alguien que tenga a Cristo para que ore por ella. Y esto es magnífico, amado. El que tiene una necesidad y acude a Cristo con fe, mire, olvídese que no hay forma de que el Señor no le ayude. El Señor va a obrar porque el Señor quiere que la gente venga y le clame y le pida. Pero la gente no cree. La gente, los mismos cristianos, amados, de cualquier problemita salen huyendo para el médico. Y empiezan a hacerle estudio por aquí, estudio por allí, estudio por acá. Y la gente, amado, mire, a veces sale peor que como entra. Yo no critico los médicos. Y todo el que pueda ir al médico, excelente. Pero primero órele a Dios. Cuando viene a ver, Dios puede sanarlo y librarlo a usted de otras cosas y librarlo de gastar dinero. Pero Dios es el dueño de la vida. Y Él tiene control de las enfermedades. Y Él está dispuesto a hacer milagros extraordinarios. Está dispuesto a hacer prodigios con tal de que las personas crean y vengan a su camino. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que ha escuchado esta palabra. Oro a Dios para que si hay algún enfermo, en este momento sea sanado por el poder de la palabra de Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tiene poder. Tú no la ves, es una sangre invisible en este momento, pero tiene el mismo poder sanador, curador que tuvo cuando fue derramada por el Señor. El Espíritu Santo te toca en esta hora. Si estás enfermo, confía que Jesús puede sanarte. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Si hay algún hermano, algún amigo, Señor, bajo depresión, yo te pido en este momento, Señor, que lo visite, que te lleve toda depresión, Señor, que te lleve toda angustia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.